nos manda que llevemos todo a Dios en oración. Hoy voy a hablarte de cómo hablar con Dios, el universo, la energía, como tú le quieras llamar, y pedirle un milagro. Este video va a cambiar tu vida por completo. Quizás es lo que estuviste buscando por tanto tiempo, pidiéndole a Dios, al universo, al campo cuántico, pero hoy llegó tu señal. Así que el que tenga oídos para oír, que oiga. Ustedes mismos han sido testigos de cómo he co-creado con el universo, con Dios, las cosas que más he deseado en mi vida. Muchas personas manifiestan como si el universo fuera servicio al cliente. Oye, universo, mándame amor, también dinero. Oye, pero también mándame claridad, pero la vida de esa persona. ¿Cómo es ese sueño? ¿Cómo es eso que querés que se manifieste en tu vida? La segunda cosa muy importante es que tenemos que confiar en el universo. Tenemos que rendirnos, digamos, a la realidad. Y les comento algo, Fabs, se me han manifestado las cosas que cuando las visualizo yo digo, obvio que me va a llegar, o sea, soy yo. Por supuesto que el universo me lo dio. Entonces, si vos empezás realmente a hacer, ahí es donde todo empieza a conspirar a tu favor y literalmente pareciera que el universo con esta energía masculina, pero se arrodilla ante tus pies y te da absolutamente todo lo que quieras. Pero sos vos la que tiene que ocupar primero el lugar de reina que se merece que le den todo, ¿ok? La mayoría de las personas pasa la vida entera pidiendo al universo lo que quiere. Quiero más dinero, quiero una pareja, quiero ese trabajo. Pero el universo no es un genio de la lámpara que responde a pedidos o súplicas. El universo responde a tu identidad, responde a lo que tú eres. Es porque no tiene dicho todo a Dios en oración. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Este texto está en Mateo 7:7 y evidentemente está hablando de la oración. Quiero leer otro texto que también es concerniente a este tema de la oración. Y está en Marcos 11:24. Lo voy a leer en 3 versiones porque me parecen interesantes. Dice, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Estas son palabras de Jesús. O sea, tiene autoridad, un peso y esta es una verdad absoluta. Otra versión del mismo texto dice, por eso les digo que todo lo que ustedes pidan en oración, creed que ya lo han conseguido y lo recibirán. Que ya lo han conseguido. Otra versión de este mismo texto dice, solo deben creer que ya está hecho lo que han pedido. Bien, bienvenidos a todos ustedes a esta serie que voy a hacer con respecto a la oración, que lo he titulado La ciencia de la oración. El otro día se me pidió hacer un tema, un día miércoles, una reunión de oración, pero se suspendió. Pero antes que me dijeran que se suspendió, yo ya había estado pensando en qué tema llevar. Y sinceramente quedé con las ganas. Y me dije, si bien no pude hacer un tema, pero sí lo puedo hacer en YouTube. Y si me vinieron muchos pensamientos en la cabeza, y me acordé de los videos que ustedes vieron al principio en la introducción, de todas las similitudes que aparentemente hay, y me dije ya, voy a hacer un tema, una serie completa sobre la oración, que va a ser súper simple. Es un tema muy largo porque es toda una ciencia. Así que eso, vamos a ir viendo detalles sobre la oración y en fin. Como pudieron ver en la introducción, estos videos que yo coloqué, se habla mucho en algunos canales de YouTube de manifestar, también sobre la ley de la atracción y esto de pedirle al universo. Así que, bueno, he visto muchos videos y no solamente de ahora, sino que hace años.
Y yo me he dado cuenta de que hay mucha similitud entre lo que estas personas dicen y lo que yo veo en la Biblia. Pero, sí hay un pero, un gran detalle que vamos a ir viendo en esta serie. Bien, que repito se llama La ciencia de la oración. Y ese detalle que les comento es un pequeño, gigantesco detalle. Bien, vamos a leer una cita o dos citas que están en este libro, que es una compilación de los escritos de Elena White, de todo lo que ella mencionó sobre este tema. Dice, y estas dos citas le dieron el título a esta serie. Dice, la oración y la fe están íntimamente ligadas y necesitan ser estudiadas juntas. En la oración de fe hay una ciencia divina. Es una ciencia que debe comprender todo el que quiera tener éxito en la obra de su vida. Yo creo que aquí todos nosotros queremos tener éxito en la obra de nuestra vida. ¿Cierto? Sigue diciendo, Cristo dice, todo lo que pidierais orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Un texto que ya leímos. Él explica claramente que nuestra petición debe estar de acuerdo con la voluntad de Dios. Debemos pedir cosas que Él haya prometido y todo lo que recibamos debe ser usado para hacer su voluntad. Cuando se satisfacen las condiciones, la promesa es indubitable. No hay dudas, va sí o sí. Otra cita más, que también está en el libro de la oración y que está de por sí extraída del libro que se llama Palabras de Vida del Gran Maestro, que es un comentario, digámoslo así, a las parábolas. Dice, las lecciones de Cristo con respecto a la oración deben ser cuidadosamente consideradas. Cuidadosamente consideradas. Hay una ciencia divina en la oración. Y la ilustración de Cristo presenta un principio que todos necesitamos comprender. Demuestra lo que es el verdadero espíritu de oración. ¿Será que hay uno falso? Enseña la necesidad de la perseverancia al presentar a Dios nuestras peticiones y nos asegura que Él está dispuesto a escucharnos y a contestar la oración. Bien, una ciencia es la oración. Miren, no sé, en cualquier otra ciencia, en matemática, en biología, en fin, todo tiene leyes. Y está eso de la causa y efecto. Mira, si tú cumples estas leyes, si pasa esto, por consecuencia va a venir esto otro. Son las leyes. Pasa esto, acción, reacción. Así de simple. Entonces, el estudiar la oración es ver qué leyes hay detrás, cómo se hace para que funcione. Bien, es una ciencia completa. Bien, miren, este tema, como he dicho en otros temas, aquí en este canal, y también en los grupos pequeños, y en fin, lo hice para mí, porque yo mismo quiero aprender más con respecto al tema de la oración. Y se sabe, y lo sé muy bien, que el que se esfuerza por explicar es el que más aprende. Esa es una enseñanza tremenda. Así que todos los que quieran aprender algo, traten de explicarle a alguien. Pero dedicado, si bien lo hice para mí, pero yo soy uno más de la humanidad, así que lo que yo pueda aprender, a todos les puede servir. Pero está dedicado a ciertas personas en especial. A ciertas personas. Miren, primero se los dedico a los youtubers. Aquí coloqué una foto que encontré en Google nomás. No son ellos los youtubers a los que me estoy mencionando, a los que estoy refiriéndome, sino que a los que ya vimos en la introducción. Se los dedico a ellos. Miren, como les mencioné, he visto videos de ellos. Y en estas
en sus reflexiones, en sus canales, ellos hablan de pedir, ellos piden y de hecho cuentan sus testimonios de cómo le ha ido, en fin. Hablan de ciertas leyes para recibir, digámoslo así, ciertas condiciones, ¿ven? También hablan de usar ciertas técnicas, ya sea poner un vasito con agua, ya sea escribir no sé cuántas veces los pedidos y repetir eso por un X número de días. En fin, también he visto que hablan de ciertas filosofías, como por ejemplo la Cábala, que es una filosofía mística judía, del misticismo judío. Eso es muy serio. Vamos a hablar de eso. Y de otras cosas, otras técnicas, en fin. También, como también se pudieron dar cuenta en el texto, no sé si pusieron, perdón, en la introducción, no sé si se dieron cuenta, pero hablan de textos bíblicos para apoyar sus enseñanzas. Muchas de estas personas ocupan Biblia y después, bueno, apoyan su filosofía, digámoslo así, lo que ellos quieren transmitir con textos bíblicos. Bien. Y bueno, tienen muchos seguidores. Quiero volver un poco al punto anterior, que esto me hace recordar a mí mismo, que, bueno, esto yo no lo he comentado aquí en este canal, pero yo antes de meterme de lleno a Biblia, hubo un tiempo de buscar la verdad, aunque no estaba consciente así con esas palabras, pero en ese tiempo yo me metí en el budismo. Sí, fue un tiempo en que vino el Dalai Lama aquí a Chile, eso fue hace, ¿cuánto? Unos 20 años. Y me enganché y empecé a averiguar y me metí a la página budismo.cl y me acuerdo que ahí las cosas que decían para mí en ese momento tenían sentido. Yo no tenía tanto discernimiento, era más o menos nuevo, porque igual leía Biblia, pero con lo poco que sabía. Entonces, me acuerdo que en la página esa del budismo.cl, para afirmar sus teorías, lo que ellos estaban diciendo, colocaban textos bíblicos. Y yo me decía, ya, esta es la verdad. Solamente porque estaban esos textos bíblicos que apoyaban, para mí en ese entonces, muy claramente lo que estaban diciendo. Ya, pero después uno va teniendo discernimiento y conociendo la historia y en fin. Así que bueno, cuando veo que estas personas, estos diferentes youtubers, también apoyan sus teorías con textos bíblicos, yo creo que, y espero que ellos estén así como en el mismo camino, que es un camino eterno, de buscar siempre la verdad y ir disfrutándola cada vez más, porque la verdad se disfruta también. Bien, y bueno, si bien está dedicado para ellos, también está dedicado para sus seguidores. Bien, miren, para seguir, y esto es importantísimo, y lo dejo claro en esta introducción de este tema, de esta serie, porque este video es solamente la introducción, que quede absolutamente claro de que yo, bueno, aquí lo quise colocar así por escrito para que no se me olvide, yo no voy a hablar de ellos, de estos youtubers, como a individuos, sino que comentaré lo que dicen. ¿Bien? Porque yo a ellos no los conozco. No tengo idea si son buenas personas, si tratan bien a su mamá, no sé. No tengo idea de ellos. Pero, y comentario, a veces igual sería interesante conversar con ellos, con algunos de ellos. Puede que te caigan mejor más que uno que el otro, por quizá por apariencia, qué sé yo, da lo mismo. Pero vuelvo a repetir, no voy a hablar de ellos, de su vida personal, no. Como individuos no, pero sí lo que ellos dicen. E incluso quizás hasta en cómo lo dicen. Bien, otra cosa importante. Quizás algunas de las cosas que yo voy a decir en esta serie, refiriéndome a lo que ellos digan, puede que sean fuertes. No sé si la palabra exacta es fuerte, pero directo. Sin pelo en la lengua. Bien.
Y espero, como también lo mencioné hace poquito, que estas personas, como buscan la verdad y transmiten lo que ellos sienten que es lo mejor, cuando escuchan, y ojalá que alguna vez puedan escuchar esta serie, si me escuchan, que lo hagan con seriedad y respeto, como toda persona que está abierta y dispuesta a crecer siempre en el conocimiento. Así que si, por ejemplo, si ven mi video y me comentan lo que sea, yo totalmente abierto para ver qué es lo que puedan decir. Sin enojos, sin tomármela personal, nada. ¿Bien? Quiero leer un versículo que habla un poco de lo que les estoy comentando. Está en Proverbios 4:18 y me gustó esta imagen. Dice un versículo que me gusta mucho. Dice, más la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces nosotros, todos, el conocimiento que tenemos que tener va en aumento. Siempre más. No nos podemos conformar con, mire, yo ya sé algo y listo. No, es siempre, siempre, y de hecho eternamente. Y la senda de los justos es como un amanecer, que ya encuentras un pequeño luz, las tinieblas se van disipando y llega un punto en que ya estás a plena luz del día, en mediodía. Bien, entonces por eso digo, es como un llamado a los youtubers que hablan de la palabra de Dios, que sigan investigando, porque sí o sí uno va a ir aprendiendo más. Sí o sí, no hay otra. Otro texto que está en Oseas 11:3, que también me gusta mucho. Sí, miren, dice, lo voy a leer y después lo voy a comentar. Dice, aquí hablando Dios, con todo, yo enseñaba a andar a Efraín, tomándolo por los brazos, mas ellos no comprendieron que yo los cuidaba. Miren, cuando Jesús, que es la expresión del Padre, el que nos vino a revelar cómo es Dios realmente, en uno de sus discursos dice que Dios hace salir su sol sobre buenos y malos. ¿Sí? Dios no nos va a preguntar nada para hacernos bien. Dios solamente por su naturaleza nos va a hacer bien sí o sí. Está en nosotros prestar atención quién es el que nos hace bien. Pero hay cierto grupo de personas que están aquí representados en este texto que no comprenden que es Dios el que los bendice, que es Dios quien los cuida. Y así se pasa en la vida y bueno, en algunos casos ya se rebelan y se van en contra. Imagínense por un momento cómo se siente Dios. Bien, así que, ¿por qué pongo este texto? Porque muchas personas pueden estar haciendo cosas que incluso les funcionan, pero atribuyen eso a otra cosa que no es Dios. A alguien que no es alguien, sino como, bueno, una esencia impersonal. Pero es Dios el que nos bendice. Bien, sigamos. Entonces está dedicado a los youtubers. Y otra cosa importante que se me queda en el tintero, que mi intención con estos temas, ya le revelé algunas cosas, es para aprender yo mismo, pero mi intención es traer discernimiento. Una vez vi un video pequeño de una cristiana que hablaba de que ella no manifiesta y de que ella no le pide al universo y quizás, no sé si lo decía con cierto enojo, no sé si enojo es la palabra, pero si bien lo dijo, pero no fue tan, bueno ya, pero no fue tan sustancial. Lo que yo quiero hacer aquí es traer la sustancia del asunto, el explicar profundamente las cosas y como también mencioné adelante, disfrutar. Bien. Y también siempre dispuesto a oír
y o leer lo que piensen de lo que yo digo ahora. Bien, totalmente abierto, porque aquí todos aprendemos de todos. Pero quiero traer discernimiento, bíblicamente. Esto es vida. Me encanta esto. Bien, sigamos. Entonces, dedicados a los youtubers, a sus seguidores, me encantaría que los vieran y que comenten. Pero, y sobre todo, una dedicación muy especial a este grupo de personas, al mundo cristiano. Sobre todo a los jóvenes. Y bueno, si los youtubers también se consideran cristianos, evidentemente va para ellos. Doblemente, por ser youtubers y hablar de estas cosas y por ser cristianos. Este es un tema hermoso y serio. Porque todas las cosas hermosas también son serias. Es como el matrimonio. El matrimonio es tremendo, es genial y todo lo que quieras. Cuando se hace bien. Porque si no es una desgracia. Pero cuando se hace bien, es serio. Y tiene gracia. Y se disfruta. Y en fin. Dedicado entonces al mundo cristiano. Y recuerden lo que les dije. Para tener discernimiento. Vamos a ir, porque este es un estudio bíblico, como todos los videos de este canal. Segunda de Crónicas 20:20. Dice así: Creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Con la verdadera prosperidad que da el cielo. Con el pack completo. No solamente pensar en cosas materiales. Que una persona realmente próspera, lo material lo tenga o no lo tenga, va a estar bien. ¿Se acuerdan de José? Y recuerden, estoy hablando ahora a los cristianos, que tienen más conocimiento. José tenía lo que todos tenemos que tener. Carácter. Un carácter semejante a Jesús. Esa es la base de la prosperidad. Ya de por sí tener eso, estáis bien. Entonces José, en la educación que Dios le dio, que no fue algo muy... ¿Cómo decirlo? No fue... Fue una disciplina dura, eso. Pero necesaria. Entonces José supo ser fiel a Dios, incluso estando preso injustamente, ser lo más bajo de la sociedad, y supo ser fiel a Dios siendo primer ministro de la nación más grande en esa época, que era Egipto. Eso es ser verdaderamente próspero. Pablo nos dice que él sabe ser pobre y sabe ser rico, teniendo mucho o poco, o nada. Algo así menciona. Me acordé de eso ahora. Entonces, la verdadera prosperidad es el carácter. Y si Dios nos quiere bendecir con algo material, y si es para su gloria y nos va a beneficiar, y no solamente a nosotros, sino que a los demás, Dios nos va a dar esto sí o sí. Pero lo tengamos o no, da lo mismo. Igual vamos a ser felices. Con algo sustancial. ¿Bien? Entonces, si le creemos a Dios y a sus profetas, seremos prosperados con verdadera prosperidad. Sigamos. Efesios 4, del 13 al 14. Aquí el contexto, y ustedes si quieren lo pueden leer, habla de cómo Dios constituye a la iglesia, a los que verdaderamente lo buscan de corazón, y cómo Dios reparte dones, y cómo todos esos dones, cuando la gente se junta, se va fortaleciendo espiritualmente, con los diferentes ministerios que cada persona recibe, ya sea profeta, apóstoles, en fin. Y dice lo siguiente, dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Así ya no seremos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Entonces, los dones que Dios le da a la iglesia, el don de profecía, de discernimiento, en fin, son para que los miembros de iglesia, los cristianos, sean tan firmes
que cuando venga una filosofía de mira, haz esto y esto por aquí, y esto funciona y esto por acá, que sean inamovibles. Que no vayan, dijeron esto y todos para allá, y después dijeron esto otro de todos para allá. No. Que sea sólido. Que tengan una base tan firme que no sean niños fluctuantes. Bien, que tengan un discernimiento nítido con respecto de dónde vienen las cosas que se dicen. Bien, sigamos. Primera Timoteo 4:1 dice, y esta es una advertencia tremenda, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos, o sea, ahora, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Esto es muy serio. O sea, hay gente que por no estar firme en la fe, van a apostatar de ella, o sea, se van a apartar. ¿Y por qué razón? Porque escuchan espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, aunque ellos no tengan idea que son, de dónde vienen esas cosas, pero no viene del Espíritu de Dios. No viene de toda la verdad. Y el diablo, que es un experto en falsificar las cosas, sabe cómo jugar. Sabe muy bien cómo jugar. Bien, miren, una pregunta. ¿Cómo saber si algo viene de Dios o del enemigo? Clave. Y lo digo así abiertamente. Vamos a hablar de aquí de la guerra entre Dios, Cristo y Satanás. Esta pregunta la podríamos responder en 2 horas, porque para entrar en los detalles y en fin. Pero hay un texto que es la clave, que da en el punto. Ese texto está en Isaías 8:20, que ya muchos cristianos ya maduros se lo saben de memoria. Y creo que ya lo hemos ocupado en otro video de este canal. Dice, a la ley y al testimonio. Si no dicen conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Entonces, si una filosofía, si una persona, aunque se autoproclame profeta o apóstol o un iluminado o lo que sea, y no solamente en el ámbito cristiano, sino en cualquier cosa, si esa persona no habla conforme a la ley y al testimonio, mira, la ley, los primeros 5 libros de Moisés, especialmente los 10 mandamientos, que es la única parte de la Biblia que la escribió Dios con su propio dedo. Así de importante es. Y el testimonio es una forma de referirse al espíritu de profecía. Pueden ver si quieren Apocalipsis 19:10 y otros textos más que, bueno, más adelante quizás en otro estudio lo vamos a ver. Pero el testimonio es los dichos de los profetas. Entonces la ley y lo que dicen los profetas, y esas dos cosas están en sintonía. Si no dicen conforme a esto, es porque no les ha amanecido. O sea, están en tinieblas. O sea, no saben, no entienden. Bien, o sea, ejemplo, si una persona dice lo que sea, pero te invita a apartarte de Dios, a dejar de lado a Dios, con lo que Dios se merece, ya, descartado. Miren, en cuanto a la segunda tabla de la ley, porque la primera ley es nuestra relación con Dios y la segunda es nuestra relación con el prójimo. Una vez escuché un testimonio es un médico, que una persona le estaba hablando de que había encontrado al hombre de su vida. Y le hablaba puras maravillas y, no, tremendo, así, y me quiere mucho. Y este médico contaba de que él estaba como que feliz por ella, así como, uy, qué bueno que encontraste, bla, bla, bla. Y esta señora le dijo, o esta mujer, le dijo, pero hay un detalle. Él está casado. Ya. Entonces, ese amor profeso, ¿eso es verdadero? Evidentemente que no, porque está en contra de los 10 mandamientos. Es un ejemplo muy quizás burdo, pero deja claro que todo lo que no esté en sintonía con la ley de Dios, con los 10 mandamientos y con lo que dicen los profetas,
Totalmente descartado. Eso no viene de Dios. Y hay que discernirlo muy bien. Sigamos. Y ya para ir terminando en esta introducción. Miren, este tema lo vamos a ver considerando los siguientes puntos. Claves. Punto número 1. Vamos a considerar el gran conflicto entre Cristo y Satanás. La oración lo vamos a considerar bajo este punto y otras cosas más. Esto es importantísimo. Punto número 2. Bueno, aquí coloqué algunas imágenes de la lucha que tiene Jesús y el diablo por el mundo entero, y no solamente por el mundo entero, sino que por nosotros individualmente. Nosotros somos un premio. O Dios nos va a ganar para sí, o el diablo para sí. Y aquí hay otras imágenes de ya Lucifer y Satanás, que siempre la he visto y como que llama la atención. Lucifer, que fue educado en las cortes del cielo, sabe muy bien el tema de la oración, pero muy bien. Otra cosa más, punto número 2, la esencia de este conflicto. Esto es cosa que todos los cristianos deberían saber. Pero la esencia del conflicto es esto: la ley de Dios. Voy a leer una cita que está en el Camino de Cristo. Dice así: la ley de Dios es una expresión de la naturaleza de su autor. Es la personificación del gran principio del amor. Y es, por lo tanto, el fundamento de su gobierno en los cielos y en la tierra. Entonces, los 10 mandamientos son una expresión del carácter de Dios. Bien, nosotros conocemos los 10 mandamientos: honrar al padre y madre, no robar, en fin. La primera tabla es no tener dioses ajenos y, en fin. Todo eso son leyes para cultivar, para proteger, para desarrollar las relaciones, ya sea nosotros con Dios y nosotros con nuestro prójimo. Ese es el fundamento del gobierno divino. Y Satanás es justamente eso lo que ataca: el carácter de Dios y el gobierno de Dios. Y esas dos cosas están reflejadas en la ley de Dios. Así que toda cosa que nos, en forma directa o solapada, nos lleve a apartarnos de la ley de Dios, es algo, o esa persona que nos induce es alguien que no viene de Dios, evidentemente. Es una falsedad, es una ardid. Es algo para apartarnos de nuestro Creador y del amor, porque la ley de Dios es el reflejo del carácter de Dios, que es amor. Bien, también vamos a hablar de la oración bíblica, vamos a hablar mucho de eso, evidentemente, y de la oración pagana, de las religiones paganas, la filosofía pagana, y en fin. Punto número 4. Vamos a considerar mucho lo que dicen los profetas a la ley y al testimonio. Bien, vamos a ver libros inspirados por Dios que nos van a, creo que van a ser, yo creo que sabrosos, y nos van a, espero, motivar a orar. Proverbios 29:18 dice lo siguiente: sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley ese bienaventurado. ¿Se dan cuenta que aquí están relacionadas las dos cosas que vimos en Isaías 8:20? Profecía y ley. Testimonio y la ley. Bien, y por último vamos a considerar el santuario. El santuario, que es un, por decirlo así, ¿cómo decirlo? Un mapa, una maqueta del plan de salvación, de lo que Dios hace por nosotros y lo que nosotros tenemos que hacer en colaboración con lo que Dios hace con nosotros. Bien, cada mueble representa algo, y especialmente vamos a hablar del altar del incienso, que representan las oraciones. Apocalipsis 8:13, o sea, perdón, 8 del 3 al 4 dice: otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incienso de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono.
El humo del incienso con las oraciones de los santos subió de la mano del ángel a la presencia de Dios. Junto con esto vamos a hablar de la influencia de los ángeles en nuestras oraciones. Bien. Otras citas de este libro, la oración, la vamos a leer. Dice así: es algo maravilloso que podamos orar eficazmente, que seres mortales, indignos y sujetos a hierro posean la facultad de presentar sus peticiones a Dios. ¿Qué facultad más elevada podría desear el hombre que la de estar unido con el Dios infinito? El hombre débil y pecaminoso tiene el privilegio de hablar a su Hacedor. Podemos pronunciar palabras que alcanzan al trono del monarca del universo. Podemos hablar con Jesús mientras andamos por el camino y Él dice: estoy a tu diestra. Otra cita más dice: nos acercamos a Dios por invitación especial y Él nos espera para darnos la bienvenida a su sala de audiencia. Los primeros discípulos que siguieron a Jesús no se satisfacieron con una conversación apresurada en el camino. Dijeron: Rabí, ¿dónde moras? Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día. De la misma manera, también nosotros podemos ser admitidos a la intimidad y comunión más estrecha con Dios. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Llamen los que desean la bendición de Dios y esperen a la puerta de la misericordia con firme seguridad, diciendo: tú, Señor, has dicho que cualquiera que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. Y la última cita está aquí en el Camino de Cristo. Dice: nuestro Padre Celestial está esperando para derramar sobre nosotros la plenitud de sus bendiciones. Es privilegio nuestro beber abundantemente la fuente del amor infinito. Cuán extraño es que oremos tan poco. Dios está pronto y dispuesto a oír las oraciones de sus hijos, la oración de sus hijos. Y no obstante, hay de nuestra parte mucha vacilación para presentar nuestras necesidades delante de Dios. Bien, miren, en este tema, en los temas que vamos a ir haciendo, vamos a responder estas preguntas. ¿Cómo orar? ¿Por qué orar? ¿Qué pedir? Condiciones para recibir. Lo que les mencionaba adelante, las influencias de los ángeles. Eso es un tema maravilloso. De verdad, muy maravilloso. También la influencia de los demonios en la oración. Vamos a ver la relación de Cristo y la oración, de nuestras oraciones. Y por último, Satanás y la oración. Bien, todo eso lo vamos a ir viendo en esta serie a partir de la segunda parte de esta serie. Y bien, hasta aquí llegó esta introducción, repito, dedicada, mejor dicho, para algunos youtubers, pero sobre todo al mundo cristiano. Y para los que realmente quieran, junto conmigo, conocer de esta ciencia maravillosa que es comunicarnos con Dios y tener una comunicación, valga la redundancia, una conversación íntima con ese personaje que todos conocemos, que es Jesús de Nazaret. El mismo Jesús que nosotros vemos en los relatos bíblicos, que conversaba cara a cara con la gente, el mismo Jesús está dispuesto hoy, ahora, a escucharnos y a responder de la forma en que Él nos responde. Bien, eso es algo, como vimos en una cita, ¿qué facultad más grande podemos desear que esa? Así que bien, los dejo invitados a todos a ver las demás secciones y como también mencioné al principio, vamos a desmenuzar un poco lo que se dice en cuanto a la ley de la atracción, a esto de manifestar,
y en fin. Bien, todo a su tiempo. Hasta ese entonces, así que nos vemos en el siguiente video.